Lucas capítulo 15, del versículo 1 al versículo 7, hago yo la lectura y le pido por favor que usted siga con atención y con reverencia a la palabra de Dios. Lucas capítulo 15, versículos del 1 al 7, la palabra de Dios dice así. ¿Tenemos todos amén? Con atención y reverencia. Dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando lo encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Amén. Bueno, ¿sabe que espiritualmente hablando parece que en esta época de Jesucristo, los espirituales, los religiosos, habían dividido a la gente en dos grupos, al parecer, ¿no es cierto? El uno al que yo me pertenecía, los publicanos y pecadores. En realidad eran lo mismo, los publicanos eran pecadores, sino que ellos eran pecadores públicos, ¿sí? Eran los cobradores de impuestos que se beneficiaban perjudicando al pueblo y perjudicando al César, se beneficiaban económicamente. Entonces todo el mundo sabía que eran unos ladrones, ¿no? Y los pecadores, los que pecábamos camufladamente, los que no cumplíamos esa función, pero pecábamos de distintas cosas, ¿no? De fornicación, de adulterio, de malas palabras, de prepotentes. ¿Para qué enumerar tanto pecado que hay? De corrupción, si es que le trajéramos el día de hoy todos esa gran lista que involucraría a los pecadores. Entonces digo, al parecer, parece que para ellos, para los líderes religiosos de la época, habían dos grupos, ¿sí? Los publicanos y pecadores y ellos, los santos, los que mostraban mucha religiosidad, mucha espiritualidad, los buenitos, los que desnudaban sus rostros cuando ayunaban en las esquinas, ¿no es cierto? Toditos estos falsos, todos somos pecadores, toditos hemos pecado y destituidos estamos de la gloria de Dios, pero parece que ellos tenían así ese concepto, ¿no? Entonces, claro, los publicanos y pecadores estábamos lejos de Dios y ellos en cambio creían que estaban muy cerca de Dios. Eso digo, parece ser que ellos lo consideraban así, olvidando que tiempo atrás Jesucristo había hablado precisamente con uno de estos líderes espirituales, un fariseo. El fariseo era un líder espiritual que gozaba del reconocimiento de su condición, porque tanto sus vestimentas, su postura, su lugar dentro de la sinagoga o dentro del templo, ¿sí?, demostraba que ellos eran unos fariseos, ¿no?, cumplidores de la ley, irreprensibles, todos ellos, al menos así parecían, ¿sí?, o al menos eso querían proyectar esa imagen. Y digo, Jesucristo ya había conversado con uno de ellos, ¿sí?, haciéndole notar dos cosas. La primera, que todos somos pecadores, unos más, otros menos, unos públicamente declarados, otros hipócritas y camuflados como yo, pero pecadores todos, ¿sí? Y la otra cosa que le había dicho a uno de estos fariseos llamado Nicodemo, usted lo puede ver allá en el Evangelio de Juan, capítulo 3, le dijo: mira, pues nadie puede entrar en el reino de los cielos, por más santo que se crea, si no nace de nuevo, ¿sí? Obviamente en primera instancia Nicodemo no entendió lo que le decía, pero con el tiempo parece que asimiló la situación. ¿Qué es lo que asimiló? Vea, entre otras cosas, lo que nosotros debemos recordar el día de hoy, porque hoy es un culto de Santa Cena, y usted sabe que el culto de Santa Cena es pertinente, es un mandato de Dios primero, y luego es pertinente para que nosotros recordemos algunas cositas que se nos pueden estar olvidando, como por ejemplo, que fue por el sacrificio de Cristo Jesús, que es lo que se recuerda en la Santa Cena, ¿no es cierto?, que el sacrificio de Cristo Jesús fue el que nos reconcilió con Dios. Nosotros no fuimos reconciliados con Dios
porque éramos buena gente, o como dijo alguna vez mi padre de manera equivocada por la falsa imagen que yo proyectaba en mi familia, que dijo, es que mi hijo se ha cambiado de religión. Yo fui el primero en casa, el que me rebelé, ¿sí? Dijo, mi hijo se ha cambiado de religión, porque él siempre fue muy religioso. Mentira, yo era un gran hipócrita, era un gran mentiroso, ¿no es cierto? De tal manera que era tan pecador como todos, como los publicanos y pecadores. Ese era el grupo que yo me pertenezco, solo que hoy soy pecador perdonado. Hoy soy pecador reconciliado con Dios, pero reconciliado no por mis méritos, soy reconciliado por Cristo Jesús. Permítame darle lectura, y si usted quiere seguirlo, bien puede hacerlo, en 2 de Corintios, capítulo 5, del versículo 17 al versículo 20, dice así, 2 de Corintios, capítulo 5, versículos del 17 al 20. La palabra de Dios dice así. ¿Tenemos todos amén? Me sigue por favor con atención y con la reverencia de vida. Dice así: de modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores del nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Bueno, ¿qué es lo que nos dice esta preciosa porción de la palabra de Dios? Concomitante con lo que le venía diciendo, nosotros no fuimos perdonados o reconciliados por nuestras buenas obras, por nuestra actitud o por un título religioso. No, para nada. La palabra de Dios lo que dice es que nosotros fuimos reconciliados en Cristo Jesús. Es decir, nosotros tuvimos la posibilidad y tenemos, para gloria de Dios, la posibilidad de tener esta cercanía a Dios, ¿sí? Volver a tener esta intimidad con Dios, simplemente porque lo que nos separaba con Dios era el pecado. Pero dice que Dios no nos tomó en cuenta el pecado, a nosotros, ¿sí? Pero sí fue pagado nuestro pecado. ¿Cómo fue pagado? Por el sacrificio de Cristo Jesús en el Calvario, ¿no es cierto? Quien merecía y quien merece estar en una cruz pagando el precio de sus pecados, somos los pecadores. Pero Jesucristo ocupó nuestro lugar. Y Él dijo: Santiago, tú eres un pecador empedernido, ¿sí? Que te mereces el infierno. Pero como mi Padre en su infinito amor y yo no queremos que te vayas al infierno, entonces tienes que pagar el precio del pecado. Pero como no puedes hacerlo, lo voy a pagar yo. Y se puso Jesucristo en mi lugar. Y Él aceptó el precio de mi pecado, de su pecado y de todo el mundo, porque dice que reconcilió a todo el mundo, poniéndose en la cruz del Calvario. Porque la paga del pecado es muerte, y quien murió por el pecado fue Cristo Jesús. De ese modo, Él nos reconcilió con Dios. Nos reconcilia con Dios y nos dice: mira, ahora que estás reconciliado con Dios, cambia, ya no sigas haciendo lo que estás haciendo, porque al ser reconciliados tenemos una cercanía con Dios. Una cercanía, por un lado nos da seguridad, pero por otro lado nos permite escuchar su voz. Yo no sé si usted ha pretendido escuchar, será por la edad, a pesar de que, como dijo el Iván, se le ve muy bien al pastor. Digo, claro, por eso hoy vine de Rafael, no soy aquel, sí, que era en otro tiempo. Hoy soy una nueva criatura, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer como nueva criatura? Las cosas viejas pasaron. Esa hipocresía, esos pecados, fornicación, adulterio, tragos, tabaco, malas palabras, lujuria, concupiscencia, robo, corrupción, pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas, dice 5:17 de 2 de Corintios, ¿no es cierto? Entonces, ese cambio, esa transformación de vida, ese acercamiento a Dios, es por Cristo Jesús. Pero también nos dice su palabra que no solo nosotros hemos sido reconciliados, sino que al ser los beneficiarios de esa reconciliación, nosotros nos volvemos portadores, más que eso, embajadores de Cristo,
Como que si Dios quisiera reconciliarnos y reconciliar a otras personas a través de la palabra de reconciliación que nosotros hemos recibido. Hay un refrán que aplica perfectamente bien, ¿no? Y que dice más o menos así. Dice, nadie da lo que no tiene. Y es verdad, ¿no? Hay veces que uno espera mucho de otras personas, ¿sí? Y dice, quizás esta persona sea buena gente, pero si no hay nada de bueno en esa persona, ¿cómo le va a dar lo que no tiene? ¿Sí? En las relaciones de pareja dice, no me amas porque no me demuestras con tus hechos, ¿sí? No eres detallista. ¿Sí? Si esa persona nunca recibió detalles, nunca ha tenido ese tipo de cosas, es bien difícil que pueda dar, a menos que las cosas viejas pasen y todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Entonces ahí uno aprende a ser romántico, respetuoso, cariñoso, a darse cuenta, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Eso es lo que nos está pidiendo aquí. Dice, mira, tú sí puedes ser embajador de reconciliación si es que reconoces que has sido reconciliado. Por eso dice que nosotros somos embajadores, ¿sí? En nombre de Cristo para llevar esta reconciliación que termina pidiendo, y que es el tema que nos ocupa en esta mañana, termina pidiendo, dice, reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios. ¿Sí? Vea, yo no sé si efectivamente ya en nuestra vida práctica, en nuestra vida cotidiana, yo no sé si nosotros sentimos verdaderamente en nuestra vida, en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro ser, el saber que hemos sido reconciliados con Dios. ¿Y por qué digo que yo no sé si efectivamente tenemos ese sentimiento profundo que debe haber en nuestras vidas? Porque a veces nuestros frutos nos dicen lo contrario. Vea, cuando yo hago lo que quiero, cuando yo no le tomo en cuenta a Dios en algún aspecto de mi vida y decido, pues, impulsado por mi instinto, yo me pregunto, digo, ¿será que estoy reconciliado con Dios? Cuando yo hago mi voluntad sin medir consecuencias, sino simplemente porque la emoción me empujó a tener tal o cual actitud, yo me pregunto, digo, ¿estoy reconciliado con Dios? Y si estoy reconciliado con Dios, quiero alejarme de Dios, que por eso tengo ese estilo de vida. O sea, yo vivo la vida, chusa vida que uno tiene, dice, ve. Hay quienes dicen, disfrútala, ¿sí? Yo digo, desperdíciala. Porque tratar de tener una vida tomando decisiones contrarias a la voluntad de Dios no es disfrutar, es desperdiciar. Entonces digo, ¿qué tan reconciliados nosotros estamos con Dios? Y cuando yo pensaba en esto, sabiendo que es un culto de Santa Cena, en el que la palabra de Dios nos pide que nosotros nos examinemos a nosotros mismos, ¿no? Que seamos lo suficientemente sensatos para examinarnos y saber si es que efectivamente estamos reconciliados, estamos alejados, o a lo mejor somos como nuestra porción oficial de Lucas capítulo 15. Somos ovejas distantes de Dios. Ya fuimos reconciliados cuando aceptamos el precio del pago de nuestros pecados por parte de Cristo Jesús. Yo hice mío ese pago y quedé liberado de la sentencia de muerte. Pero a pesar de que hoy soy oveja de su rebaño, soy oveja que pertenezco al redil, que estoy caminando dentro de la voluntad de Dios, que acepto en todos los aspectos de mi vida una guía de parte de Dios, o soy una oveja distante. Y déjeme decirle que las ovejas distantes inclusive se congregan los domingos. Los domingos vienen las ovejas, aunque muchas veces están distantes. No apreciamos, nos olvidamos, se nos chispoteó el que fuimos reconciliados por Dios y que hemos sido llamados a ser embajadores de reconciliación con Dios. ¿Cómo puedo ser yo embajador de reconciliación y decirle a una persona X, a mi vecino, a mi amigo, a un pariente, decirle, ¿sabes qué? La vida que estamos viviendo, que es tan dura, tan difícil, tan terrible, este mundo de tantas tinieblas, amerita que estemos bien cogidos de Dios. ¿Cómo le digo si yo no estoy bien cogido de Dios? Porque no puedo dar lo que no tengo. Si yo no me siento reconciliado y mis frutos no demuestran que estoy reconciliado, no puedo ser embajador de reconciliación. No puedo tener eso de ser plenipotenciario, es decir, de tener la autoridad para sugerir, para invitar, para proponer a otras personas
que vengan a los pies del Señor. Vea, la palabra es tan clara, ¿no? Dice que Dios, de ese modo, en Cristo Jesús, o sea, en su sacrificio, reconcilió a todo el mundo. Pero no todo el mundo quiere ser reconciliado con Dios. Ah, no, si es que vas a pagar un precio por mí, muchas gracias. Pero a mí déjame vivir mi vida, yo no soy malo con nadie. ¿Sí? Yo hago lo que quiero, yo decido sobre mi vida, yo soy lo suficientemente inteligente como para que a mí me estén diciendo qué es lo que tengo que hacer. Así que yo por eso no voy a esas iglesitas, porque no necesito que me estén diciendo lo que tengo que hacer. Esa persona no siente que ha sido reconciliado por Dios. Ese autosuficiente. Y hay algunos síntomas de no sentirme reconciliado, o síntomas de ser una oveja, pero una oveja distante, que es peor, ¿no? Porque una cosa es, vea, no siento la reconciliación porque nunca he tenido interés y no me importa. Pero otra, haber sido oveja y haberse alejado. Que fue el ejemplo que les puso Jesús a los fariseos cuando le criticaban. Dijeron, con el Santiago conversa. Claro, es que yo estaba enfermo del alma, pues. Si Cristo no vino por los santos inmaculados, que levante la mano si es que hay alguno. Él vino por mí, por los pecadores, por los falsos, por los hipócritas, por los fornicarios, adúlteros, borrachos, idólatras, qué sé yo, tantas cosas que cometemos los seres humanos y que estamos tranquilos, ¿no? Vivimos como que si la vida fuera gratis. Digo, tengo algunos síntomas que me saltaban a la mente de lo que implica, por ejemplo, ser una oveja, que insisto, hay muchas ovejas que venimos los domingos y venimos fielmente y podemos estar distantes. Por ejemplo, cuando nosotros espiritualmente estamos fríos. Es decir, eso de venir los domingos a la iglesia se volvió un acto religioso. ¿Y cómo si vas a la iglesia? Es que hay que ir. ¿Por qué? Por cumplir. Si una persona tiene ese sentimiento al venir a la iglesia, está frío. Hasta puede venir, prestar la atención, mantenerse con el respeto que nos debemos mantener dentro de la casa de Dios. Pero está frío. Porque una oveja que está en el rebaño, que está guiado por su Señor, por su pastor, hablando de Cristo Jesús como nuestro pastor, ¿sí? Es una persona que viene con ganas, con ímpetu, con deseo de alabarle, de glorificar su nombre, de escuchar su palabra, de decirle en el trayecto mientras viene de casa para acá, decirle, Dios mío, habla a mi vida, a mi corazón, quiero ser mejor para ti. Pero si lo que nos trae es el cumplir, el estar, ¿sí? Déjeme decirle que a lo mejor estamos en esta posición de ser ovejas, pero ovejas distantes, frías. O en el otro estado que es peor que frío, tibios. Es decir, pensar que estoy bien cuando en realidad estoy mal, pero no me doy cuenta. Es terrible. Pensar que estoy bien cuando en realidad estoy mal y no me doy cuenta. Otro síntoma puede ser que yo me sigo manejando bajo mis prioridades y no bajo las prioridades de Dios. Hay cosas y situaciones en mi vida que han pasado a tener un primer lugar, que se han vuelto no solo necesarias, sino urgentes. Y entre esas prioridades no está Dios. También uno es una oveja distante. Cuando tengo todo importante y las cosas espirituales ahí, ¿no? Como por ejemplo, puedo darme el lujo de todos los días acostarme sin antes haber leído la Biblia. Ay, es que me tengo tan cansado, pastor, usted no sabe. Pastor, como saben decir las mujeres, el otro día me acordaba, antes era muy común oír esto, bueno, hoy mi condición de pastor no me tiene muy ligado al mundo secular, ¿no? Yo vivo en este mundo, obviamente, pero hasta cierto punto yo vivo en una burbuja espiritual, ¿no? Y justo yo me encontré ayer, con una persona. Digo, hola, mija, qué gusto los tiempos que nos vemos. ¿Cómo ha pasado? Y la persona, ¿qué hace aquí, pastor? Le digo, ¿por qué no se ha dejado ver? Es que estoy súper ocupada. Digo, hasta los domingos. Es que el trabajo, digo, está millonaria. Está trabajando hasta los domingos, imagínense. Y me acordaba que justo ese ratito entraba una persona, una mujer, con unos tacos de este porte. Y al entrar
por la puerta del almacén en el que coincidimos con esta persona, hacía... ¿sí? Y me acordaba que en una ocasión yo le digo a una persona, una mujer de nuestra iglesia, años atrás, ya somos 28 años que estamos cumpliendo en este mes de octubre como congregación, y le decía que si ella se acuesta en la noche sin haber leído la Biblia, me dice, es que pastor, usted no sabe lo cansada que llego, dice, estar todito el día sobre estos. Entonces yo dije, yo voy a estar siempre con zapato bajo para nunca dejar de leer la Biblia. ¿Qué relación tiene? No sé, pero ella dijo. ¿Sí? Entonces, ser una oveja distante es poner pretextos para olvidarme de leer la Biblia. Pretextos como que, es que pastor no leo porque no entiendo. Y si no entiende, no lee. Y si no lee porque no entiende, cae en un círculo vicioso y nunca va a crecer, nunca va a entender. Si usted, por ejemplo, ha dejado la oración, si ante los problemas usted se agita, cuando ante el problema lo primero que hay que hacer es orar. Claro que hay que actuar también. Yo soy de las personas que agoto toda la parte humana, pero mientras agoto la parte humana yo estoy orando, pidiendo, clamando, rogando, dependiendo y declarando la victoria en cada problema que se me presente en la vida. Pero si uno ha dejado esa actitud y ante problemas se angustia, encuentra culpables, todos se han confabulado en mi contra, a lo mejor somos ovejas distantes del rebaño del Señor. Cuando uno encuentra gusto en las cosas del mundo, no hay nada más lindo que llegue el viernes, ¿no? ¿Sabe por qué es lindo el viernes? Porque el cuerpo lo sabe. ¿Sí? Es lindo el viernes porque el cuerpo lo sabe, ¿no? Después de tanto trabajo, yo no sé cómo la gente joven, yo escucho, ¿no? Cómo se queja del cansancio. ¿Qué será cuando lleguen a mi edad? 59 cumplí el 22 de septiembre. Ni parece, ¿sí? Pero cumplí 59. Y yo veo chicos, chicas, ¿no? De 25 en adelante, 30, 35, que llegan el viernes fundidos, ¿no? Sí. Por fin, desde el jueves están, dice, el viernes chiquito, ya que sea viernes, ¿no? Están desesperados, porque están cansados, y a pesar de que están cansados, si están muy cansados, vaya rápido a dormir en la casa. No, se quedan en un bar, con los panas, con las amistades, en el cuchicheo, ¿sí? Y les parece lindo. Pastor, ¿a usted le parece feo? No sé por qué yo no hago eso. A mí me parece lindo, por ejemplo, el viernes, venir acá a las 7 de la noche a orar tanto por mis necesidades o la gratitud que yo expreso, cuanto por ustedes intercediendo. A mí me parece lindo eso. Entonces yo también digo, ya es viernes y mi alma lo sabe. El cuerpo no, pero mi alma lo sabe. Porque los viernes no tenemos canciones así que sean muy como las de hoy de mañana. No, yo quiero saltar en libertad. No, tenemos más tranquilitas. El viernes 14 de octubre, ahí sí vamos a tener una fiesta movediza aquí, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno encuentra deleite en el mundo, es posible que sea oveja, pero oveja distante. Y cuando uno se aleja de Dios, le comienza a encantar todo lo que no venga de Dios. Entonces, veamos bien si es que somos efectivamente, estamos reconciliados con Dios o somos ovejas distantes. Y claro, un síntoma más con es el último síntoma, no concluyo todavía, es la desobediencia, ¿no? O sea, yo sé que no debo hacer, pero lo hago. Cuando uno tiene esa facilidad de irse en contra de manera deliberada de los preceptos de Dios, que también dicho sea de paso, vea, no es fácil ser cristiano. Ser cristiano es solo para gente valiente, gente dispuesta, gente que tenemos bien claro el panorama, qué queremos en esta vida y hacia dónde vamos en la otra. Y ser así persistentes, perseverantes, afrontar las situaciones y no declinar jamás, también no es para los simples, ¿no? Pero esa fortaleza, esa valentía, esa perseverancia, esa constancia, ese ímpetu, nos da Dios. ¿Cuándo? Cuando estamos reconciliados, cuando estamos cercanos. Pero si estamos lejos, si estamos así, entre que sí, que no, que ya voy, que ahorita le cojo gusto y mañana a la vuelta de la esquina cualquier cosa es más importante,
Así no funciona, mis queridos hermanos, amigos, familia de la fe, que nos hemos congregado en esta mañana. Por aquí viene el mensaje que Dios me dijo que les dijera. Todo el resto ha sido preámbulo, solo 3 aspectos y con esto concluyo. Yo no sé cuál es la condición en la que cada uno de nosotros, de manera sensata, ¿no? Súper sensata, estemos. Si verdaderamente sentimos que hemos sido reconciliados y no queremos aflojarnos de Dios. O a lo mejor nunca llegamos a entender lo que implica haber sido reconciliados de manera gratuita de parte de Dios. Yo no sé. O vea, siendo honestos, a lo mejor somos ovejas distantes, a lo mejor. Por cualquiera de estos síntomas pueden haber otros. Estos son los que me saltaron a la mente mientras preparaba la prédica. Yo no sé si somos ovejas distantes. Yo no sé si hay otras prioridades en nuestra vida que no sean las espirituales. Pastores, que hay que trabajar y comer. No, yo sé que hay que trabajar para comer. Pero también sé que si buscamos primero el reino de Dios, su justicia, las demás cosas vendrán por añadidura. Ahora, hay mucha gente, el mundo está afanado por la añadidura sin querer encontrarle a Cristo. Yo he decidido desde hace 31 años, voy a hacer lo que Dios dice, ¿sí? Voy a preocuparme por cumplir la voluntad de Dios, porque sé que Él está preocupado de que su voluntad se cumpla en mi vida. Así que aquí viene el primer punto de lo que quería decirle. No importa qué distante esté usted, no importa si se ha enfriado, si se ha entibiado, si alguno de estos síntomas que yo me he permitido compartirle, a lo mejor le han llegado, no ha perdido la condición de oveja. Es decir, vea, así nos pasa. Una pequeña distracción, hay veces que ni siquiera tenemos explicación por qué llegó a suceder esto en mi vida. Y la regamos, ¿no? Y atentamos contra Dios. Pero no importa, no importa. Lo importante es que Dios nos sigue considerando que tenemos la condición de oveja. No es que dijo, ve, el Santiago se perdió, ya, decidió ese que se vaya. No, el pastor humano podría pensar algo así. Nosotros podríamos pensar algo así. Ni sabe, pastor, lo que ha hecho tal persona. No, entonces déjele nomás porque no lo hace quedar mal. Pero eso nosotros, pero Dios no. Dios nos sigue considerando ovejas. Primer punto. Segundo punto. Cristo nos está buscando para que volvamos a tener esa pasión, ese reencuentro, esa dependencia, para volver a sentir el amor de Dios, no porque se ha opacado el amor de Dios, sino que la distancia hace que ya nos sintamos. Cristo nos está buscando. Son tiempos difíciles lo que estamos viviendo. Basta con prender una televisión y mirar las noticias. Basta con mirar el comportamiento de las personas, la conducta social terrible, espantosa que estamos viviendo. Y por eso Dios dice, no te quiero dejar solo, no te quiero dejar sola. Porque no vas a poder soportar ni lo que hoy estamos pasando, ni lo que viene más adelante. Porque, permítame decirle, esto no es por asustarle, ni mucho menos. Pero el mundo no se va a componer. Va a ir para peor, de peor en peor. Y afrontar una situación de esas sin estar pegados, cogidos, ligados de Dios, va a ser imposible. A menos de que caigamos y seamos arrastrados por la corriente, ¿no? Pero si la Biblia dice que Dios ha venido a salvarnos, eso quiere decir que éramos arrastrados por la corriente, pero Dios nos rescató. Así que Cristo te está buscando. Y tercero, la invitación en esta mañana, ¿no? A que nosotros nos volvamos de todo corazón al Señor. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno vuelve a casa, cuando uno vuelve al lugar correcto, donde debemos estar, donde nuestros pies pisan seguros sobre la roca, hay gozo en el cielo.
Volvámonos de todo corazón al Señor. Reconciliémonos con Dios. Pidámosle que Él vuelva a poner las prioridades de nuestra vida, que nos perdone una vez más por nuestros desatinos, pero sobre todo que podamos mantenernos firmes en su presencia. ¿Sabe cómo se llama esta prédica? A mí me pareció precioso porque yo me he sentido así. Sube a los hombros y vamos a casa. Eso dice Lucas, capítulo 15, que cuando encontró a la oveja, le puso sobre sus hombros gozoso y le volvió al redil. No espere enfriarse más. No espere que las cosas se den por coincidencia, no. Es necesario dar un paso de fe, una obediencia, una voluntad, decir, sí, Señor, yo quiero volverme de todo corazón a ti y quiero caminar siempre en tus preceptos. No permitas que me vuelva a alejar. Sube a los hombros y vamos a casa. Venida, precioso Dios, te damos gracias, Papito del cielo, por tu infinito amor y misericordia. Gracias por traernos a tu casa para invitarnos a volver a casa, Señor. Gracias por tomarnos sobre tus hombros y acercarnos. Redargúyenos, ministranos, Señor, de tal manera que podamos entender en qué estamos fallando, reconocer con humildad, confesar con sinceridad, pero sobre todo hacer el firme compromiso de apartarnos y encaminarnos siempre en la senda de justicia, que es la que trae bendición. Glorifícate, Padre, en medio de tu pueblo, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén. Recordamos nuestras actividades. Reunión de aprendizaje bíblico el martes 4 de octubre a las 7 de la noche. El jueves 6 de octubre nuestro pastor nos compartirá un mensaje de reflexión. Reunión de oración el viernes 7 de octubre a las 7 de la noche. Madres unidas para orar todos los sábados a las 7 de la mañana. Bautizos el sábado 8 de octubre a las 9 de la mañana. Por esta semana, la reunión de universitarios y profesionales queda suspendida. Reuniones presenciales los domingos a las 7:30, 9:15 y 11 de la mañana. Seguimos en oración todos los días a partir de las 9 de la noche. Tu donación es importante para sostener la obra de Dios. Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana o acercarte a las oficinas de la iglesia. Gracias por acompañarnos.